Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Estamos estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Una parábola es una enseñanza de parte de Jesús, a través de la cual nos habla, nos ilustra o nos enseña, como la palabra lo dice, algún aspecto relevante espiritual, algún aspecto espiritual relevante acerca del reino de los cielos, utilizando como ejemplo alguna situación real o alguna actividad común a las personas de su tiempo, con el propósito de que le quedara más claro. Acá hay lugares, hermanos, tomen asiento, pásense sin pena. Aquí adelante hay lugar, junto a Valeria hay lugar, junto a Mago hay lugar, y de este lado hay lugar también. Así que tomen asiento, por favor. Hay lugares, junto a Mago hay 2 lugares más, así que de preferencia pasen y tomen asiento para que no se distraigan allá atrás. Por favor, tomen asiento. Muy bien. La parábola que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy es la parábola del buen samaritano. Dicen, bueno, aquí tenemos un futuro pedagogo, ¿verdad? Que una de las mejores maneras que el ser humano tiene para aprender es a través de los ejemplos. Cuando tú ejemplificas algo, entonces lo puedes entender mejor. Jesús, con el propósito de que la gente de su tiempo pudiera entender mejor, él era muy buen maestro. Él enseñaba de una manera muy clara, muy contundente, muy asertiva. Él encontró en las parábolas una muy buena herramienta para dejar en claro en la mente de las personas verdades espirituales. El título de la predicación de hoy se llama La parábola del buen samaritano. Y así como en la clase dominical dije que me costaría creer que hubiera alguien que no ha escuchado nunca de Moisés, me gustaría creer que hubiera alguien aquí entre nosotros que no haya algún día escuchado la frase "es que es un buen samaritano". ¿Hay alguien aquí que nunca ha escuchado la frase o lo que implica ser un buen samaritano o se comportó como un buen samaritano? Yo creo que sí, ¿no? Son enseñanzas que han trascendido el tiempo. Me atrevería a decirles que la parábola que vamos a estudiar el día de hoy y que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas está considerada entre las más conocidas, quizás con la del hijo pródigo y alguna otra más, porque sus enseñanzas o su enseñanza es muy ilustrativa, pero también, hermanos, es muy retadora. Ojo, la parábola del buen samaritano no solamente es muy ilustrativa, sino que es retadora, porque nos va a enseñar o nos va a recordar cuántas veces los hijos de Dios, a pesar del conocimiento que tenemos de Él, nos es muy fácil olvidarnos de esos mandamientos y actuar como si no conociéramos a Dios. Muchas veces actuamos en el mundo como si no conociéramos a Dios. Punto número 1, el motivo, es decir, ¿qué originó la parábola del buen samaritano? Les suplico que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Un favor, Pablo, dejé mi Biblia allá atrás, ¿me la pasas, por favor? Lucas, capítulo 10. Y vamos la porción que vamos a considerar, gracias, está entre el versículo 25 al 28, pero me gustaría que leyéramos también, por favor, el versículo 20 para ubicarnos en el contexto. Lucas, por favor, capítulo 10, versículo 20. Dice así la palabra de Dios, Lucas 10, 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué originó, hermanos, la parábola del buen samaritano? Déjenme platicarles rápidamente. Llamo su atención al frente. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dice la Biblia que Él iba por todo pueblo, por toda aldea, predicando que el reino de los cielos se había acercado. Pero en virtud de que era una tarea pues muy grande para una sola persona, Él toma la decisión de buscar a 12 hombres, a los que llamó apóstoles, a los que mandaba de 2 en 2 para que fueran delante de Él anunciando o preanunciando lo que Él iba a ratificar. Pero independiente de esos 12 apóstoles, había otros 70 hombres que se distribuían entre los pueblos y los poblados a donde Jesucristo iba a llegar, con el propósito de que ellos predicaran también, y así cuando Jesús llegara,
ya la gente de alguna manera había tenido una primera enseñanza. No iba a todo lugar a donde iban los apóstoles, ni tampoco a todo lugar a donde iban los 70. Pero a eso, un día que envió a esos 70 a predicar, no solamente les dio autoridad para predicar su palabra, sino que también les dio autoridad para hacer milagros. En cierta ocasión, cuando esos 70 llegaron con Jesucristo, venían muy contentos. Señor, ¿qué crees? Que nos fue muy bien, la gente nos escuchó, le gustó oír de tu palabra, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y el otro, aquello, y estaban muy contentos. Y Jesús les dice: la razón por la cual ustedes deben de estar contentos es porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Es decir, la principal razón para tener gozo en la vida, dice Jesús, es que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Cuando Jesús se encuentra con aquellos 70, Él no está solo, está rodeado de una multitud de personas, entre ellas un intérprete de la ley. Para aquellas personas que nos visitan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un intérprete de la ley es una persona que se dedicaba exclusivamente a estudiar la palabra de Dios. No era un libro completo como este, pero la parte que existía en aquel entonces, que se conocía como la ley, se dedicaba a estudiarla a profundidad, a memorizarla de tal manera que terminaban convirtiéndose en maestros del pueblo. La conocían también que podían explicársela a cualquiera. ¿Sí me explico hasta aquí? Conocían también esa ley que podían explicársela a cualquiera. El problema es que cuando Jesucristo viene al mundo, su pueblo, los judíos y los conocedores, vean mis manos, cuando digo así conocedores, supuestos conocedores de la palabra, son los primeros opositores a Jesús. Y con el propósito, dice la Biblia, de hacerle caer en algo con lo cual pudieran encontrar que él mentía, o algo en lo que le pudieran hacerse tropezar, él le plantea una pregunta a Jesús, que está en el versículo 25 que ya leímos. Dice: para probarle. Esa palabra probarle significa someter a una persona a través de algo malo a una prueba con el propósito de hacer que caiga, que se tropiece, que cometa un error. Le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta que hace este hombre a Jesucristo era una pregunta, permítame calificarla de esta manera. En realidad era una pregunta con trampa, porque si él había leído la ley, él sabía perfectamente cómo hacerlo. Pero recuerden, lo hace para probarle. ¿Cómo puedo hacer que mi nombre también esté escrito en los cielos, así como la de tus discípulos? Y entonces Jesús le dice: haz lo que dice la Biblia, haz lo que dice esa ley. ¿Qué está escrito en la ley? Ama a tu prójimo. Dice el versículo 27: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. Pero entonces aquel hombre plantea otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Y quién es mi prójimo? A ver, entre los maestros de la ley de la época de Jesús, se decía que no toda persona era tu prójimo. De tal manera que tú no estabas obligado a tener un acto de amor o de gracia o de ayuda para cualquier persona. No cualquiera era merecedor de que tú tuvieras misericordia de ella. Así que cuando este hombre le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?, lo que él implícitamente está preguntando: ok, ¿tú quieres que yo ame a Dios? Está bien, a Dios lo amo. ¿Quieres que ame a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta qué punto? Lo que este hombre le está preguntando a Jesús es: ¿hasta qué punto
yo puedo dejar de demostrarle amor a una persona? ¿A qué tipo de personas no estoy obligado a demostrarle amor? O dicho de una manera más simple, ¿en qué momento puedo dejar de obedecer ese mandamiento para hacer lo que a mí me parece mejor? Yo decía hace unos días o hace unos domingos que algunos cristianos leemos la Biblia y quisiéramos que alguno de los mandamientos de Dios tuviera un límite. Sí, pastor, pero ¿hasta qué punto debo de amar? ¿Hasta qué punto debo de perdonar? ¿Hasta qué punto debo de hacer esto? ¿Cuándo puedo estar exento de esto, del otro, de aquello? ¿Hasta qué punto no estoy obligado a venir al templo? ¿Hasta qué punto puedo dejar de leer? ¿Hasta qué punto estoy no obligado a hacer esto? Y como que siempre, como este maestro de la ley, estamos diciendo, ¿y cuál es el límite, Señor? ¿Cuál es la barrera? Porque debe de haber alguna. Lo que Él está buscando hacer es evadir la responsabilidad que la ley establecía de manera muy clara. Por eso es que el punto número 2 se llama los evasores. Jesús, quiero pensar, ¿verdad? Se planteó lo siguiente: ¿cómo puedo hacer entender a este hombre quién es su prójimo? O tal vez se preguntó, yo no lo sé, ¿verdad? La manera en la que este hombre y todos los que están aquí van a poder comprender quién es su prójimo, y que la manera de actuar de una persona que me sigue no tiene límite, es planteando una situación real. Y por eso es que viene la parábola, versículo 30. 2. Los evasores. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 32. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Hermanos, déjenme platicarles lo siguiente. El suceso que está platicando el Señor Jesucristo es altamente probable de que fuese un acontecimiento real. ¿Por qué? Porque está identificando un lugar real. El camino, hermanos, que había entre Jerusalén y Jericó era un camino aproximadamente de unos 28 kilómetros, a través de los cuales tenías que ir por las laderas, por los caminos, lleno de curvas, lleno de cuevas, donde comúnmente se escondían ladrones. Las personas que hacían el recorrido, escucha esto, las personas que hacían el recorrido que hizo este hombre, del cual está hablando Jesucristo, comúnmente eran asaltadas en esos caminos. Es como el día de hoy, ¿no? Tú dices, oye, a tal hora no pases por X lugar porque a esa hora seguro te van a asaltar. O en tal lugar no pases porque allí es altamente seguro, o si pasas, pásate rápido, o no pases de noche, o qué sé yo, porque allí hay ladrones y tenías que pasar con mucho cuidado. El problema es que ese era el camino que se tenía que recorrer. Dice Jesús, hay un hombre, hay un judío que desciende por ese camino. Como desafortunadamente era más común de lo que se quería, es asaltado, es golpeado de tal manera que es dejado allí prácticamente tirado, que dice, como muerto. Y entonces Jesús va a responder a la pregunta del maestro de la ley: ¿quién es mi prójimo? Y entonces dice Jesús, en ese camino va descendiendo, ¿qué dice la Biblia? Versículo 31, un sacerdote. En la época de Jesús, un sacerdote era un hombre como aquel escriba, conocedor de la palabra de Dios, que hacía los sacrificios, que representaba, era como el intermediario entre el pueblo y el cielo y Dios. Él ofrecía los sacrificios. Era un hombre, en la mente de aquel maestro de la ley, si había alguien del cual él esperaría
que mostrara misericordia para ese hombre golpeado y abandonado a su suerte era ese sacerdote. Pero Jesús le dice, ese sacerdote lo que hace es, se pasó de largo. En el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, la idea es un poquito más enfática. En el idioma original, la idea es, ese hombre pasó, ve de lejos a aquel hombre que está tirado, y para evadir la responsabilidad de ayudarle, ¿qué creen que hizo? Se pasó del otro lado. Se pasó del otro lado para evitar ayudarlo. Era un hombre que estaba allí tirado, medio muerto, hermanos, golpeado, sangrando. Seguramente aquel maestro de la ley, los discípulos, los judíos que estaban escuchando la enseñanza de Jesús, se han de haber quedado, ¿cómo es posible que él no le ayudó? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué este sacerdote no se detuvo? No lo sabemos. Probablemente tenía algún compromiso mayor, no lo sabemos. Pero podemos plantearnos la siguiente pregunta. Aun cuando hubiese tenido otro compromiso, el salvarle la vida a alguien, y sobre todo siendo un sacerdote, ¿no valía la pena como para quedarse y brindarle algún tipo de ayuda? Mi opinión es que sí. Dice Jesús, viene un segundo hombre, un levita. Hermanos, a aquella zona a la que iba caminando aquel hombre que fue asaltado, llevaba a un lugar a donde moraba una gran cantidad de sacerdotes. Así que detrás de él viene un levita. Un levita, para aquellos que no estamos familiarizados con la Biblia, es un ayudante del sacerdote. Un hombre también conocedor de la ley, también alguien que se constituía como maestro de los demás, alguien de quien se esperaría, alguien de quien era lógico esperar que ayudara, hermanos, a aquel hombre. Pero dice la Biblia que viéndolo, ¿qué fue lo que hizo? Pasó de largo. Y esto nos hace pensar en una cosa. Nos hace pensar, hermanos, en que lamentablemente es muy fácil muchas veces evadir nuestras responsabilidades cristianas. El ayudar a los demás. El mostrar el amor y el mostrar la misericordia, el mostrar, o el perdón, como veíamos en la predicación pasada. Actuar como se esperaría de nosotros. Lo lógico, dijimos hace rato, es que fuera aquel sacerdote, lo lógico es que fuera aquel levita. Punto número 3, el ejemplo inesperado. Y aquí es donde nos vamos a quedar unos minutos más. Lucas capítulo 10, ahora el versículo 33 y 34. Pero, y aquí viene el pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El contraste, hermanos, es máximo. Déjenme platicarles por qué. Los samaritanos, en la época de Jesucristo, era un grupo de personas que en la antigüedad de judíos se habían mezclado con otros pueblos. Un samaritano es un judío, permítame usar este término, que no era de sangre pura. El judío sabía perfectamente que no debía de contaminarse y por lo tanto se casaban judíos con judíos, porque eso es lo que mandaba la ley. Eso es lo que buscaba Dios. Que alguien que le seguía no se casara con alguien que no lo hacía, que no se contaminara casándose con un extranjero. Pero hubo un momento en la época, en la historia de Israel, que por circunstancias que ahorita no voy a comentar, ¿verdad? Son conquistados, un rey trae extranjeros a su pueblo, los judíos que radican allí se casan con los extranjeros y surge una nueva raza, son los samaritanos. Los samaritanos viven hacia el norte, los judíos viven hacia el sur. Los judíos aborrecían tanto a los samaritanos por haberse contaminado, y los samaritanos aborrecían tanto a los judíos porque los aborrecían, que los dos se consideraban enemigos. El problema está cuando un samaritano quería ir más hacia el norte, a Galilea.
tenía que pasar por Samaria. Pero un judío decía, no, yo no voy a ensuciar el polvo, mis pies del polvo samaritano. Prefería, no sé si todo el mundo conoce cómo está ubicada aquí la estructura de nuestra colonia. Aquí en la calle que sigue hay un canal. Y de ese canal hacia allá es el Estado de México. Imaginemos que una persona, aquí estamos en la colonia Arenal y estamos en el límite de la tercera y la cuarta sección. Esta del templo para acá, hay quien considera tercera, hay quien considera segunda, pero el punto es, hacia allá está la cuarta sección. Imagínate que un judío quiere pasar de esta sección a la cuarta sección, pudiendo ir por esta calle derechito y llegar más rápido. Pues no, prefería cruzarse de aquel lado, rodear para poder llegar a aquel lugar con tal de no contaminarse. Un judío no consideraría como prójimo a un samaritano, y un samaritano no consideraría como prójimo a un judío. De tal manera que un judío, si veía a un samaritano en una situación adversa, no estaba obligado a ayudarlo, y a la inversa tampoco. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Jesús está avanzando en su parábola, y en la parábola dice que viene un samaritano. Y uno esperaría, lo lógico sería esperar que aquel samaritano viera a aquel desconocido con quien no tenía ninguna relación, no tenía ningún vínculo, no tenía ninguna obligación, porque además era un judío, de ayudarle. Pero dice la palabra de Dios que se detuvo y le ayudó como si fuera su propio hermano. Cuando aquel maestro de la ley preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Yo les dije, él buscaba, o él planteaba la siguiente pregunta: Señor, ¿y cuál es el límite? Pero Jesús, a través de este samaritano, les va a enseñar que el amor y la misericordia de alguien que teme a Dios no tiene límites. No tiene límites. Hermanos, desafortunadamente, en la época de Jesucristo, entre los judíos, conocedores supuestamente de su palabra, había mucha hipocresía. Se jactaban de conocer a Dios y de honrar a Dios, pero en su vida diaria eran unos hipócritas, porque no amaban a su prójimo, no actuaban con misericordia, no obedecían la ley de Dios. ¿De qué les servía, hermanos, tener tanto conocimiento si cuando tenían que actuar como hijos de Dios no lo hacían? Así que Jesús va a desenmascarar la hipocresía de ese hombre, la hipocresía de ese pueblo, y va a resaltar, insisto, que el amor no tiene límites. El llamado de Dios a través de esa parábola, perdón que empiece por mí, a mí y a ti, hermano, es: ¿de qué nos sirve muchas veces estar aquí cada domingo, cada miércoles, tener tantos años como hijos de Dios, si cuando estamos allá en el mundo yo actúo como un hipócrita? Vivo como una persona que no tiene congruencia, que no actúa como alguien que honraría lo que cree, lo que sabe, lo que enseña, lo que predica. ¿No es eso mera hipocresía? ¿Por qué mucha gente, hermanos, no quiere aceptar nuestra invitación de venir a ocupar esa silla vacía? Prácticamente no hay día que no salgamos a evangelizar, hermanos, cuando nos dice que no encontremos a una persona. No, yo conozco muchos cristianos, mi amigo, mi tío, mi hermano, mi compadre, son unos hipócritas. ¿Y para yo ser como ellos? No, todos son iguales. Y por mi hipocresía, califican a todos. Por mi hipocresía, ¿verdad?, hacemos que los demás no experimenten en su vida el amor y la misericordia de Dios. Pero eso sí, fue delante de Jesús a decirle: yo amo a Dios, yo claro que amo a Dios, solo dime cuál es mi prójimo. Y no es así.
El llamado a través de esta parábola al día de hoy, hermanos, es a invitarnos a reflexionar. No la hemos terminado todavía. Todavía no la terminamos. Es hacernos reflexionar si yo como hombre, tú como mujer, hermanos, nosotros como iglesia, estamos en el mundo caminando, cruzándonos del otro lado para evadir cualquier responsabilidad cristiana, no simplemente el ayudar al prójimo, cualquier responsabilidad cristiana. Si vamos por la vida buscando la manera de cómo evadir, encontrar razones para no cumplir aquello porque creemos que hay un límite, cuando no lo hay. Volviendo a la historia, dice la palabra de Dios que entre este hombre samaritano y el sacerdote y el levita hubo una gran diferencia. Y la diferencia, hermanos, radicó en el corazón. Porque este samaritano fue movido, ¿qué dice? A misericordia. ¿Qué es misericordia? Es predicación. Pero ¿qué significa la palabra misericordia, hermanos? Lo he explicado algunas veces. Fer. ¿Es perdón? Esa es gracia. Yo digo misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué significa en la Biblia la palabra misericordia? No, esa es gracia. Misericordia. Por allí. Decimos que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y que su misericordia es hasta los cielos. Misericordia es ver a una persona en una situación adversa y responder al sentimiento que hay en tu cuerpo al verle sufrir. Tú ves a alguien que está en un problema, que está sufriendo, que está en una dificultad, hermanos, y somos seres humanos creados por Dios para sentir, para empatizar con las personas que están necesitando una ayuda urgente en ese momento, y dices, caray, ¿qué le está pasando a esa persona? Y en lugar de irme, en lugar de cruzarme de lado, es detenerme para ver de qué manera puedo yo ayudar a esa persona. Dios es misericordioso porque Él le duele ver cuando estamos en situaciones adversas, peligrosas o de necesidades, y actúa a nuestro favor. Eso es misericordia. Aquel hombre fue movido a misericordia, vio a un hombre que no conocía, que no era su obligación por lo menos social ayudarle, pero lo hizo, porque él no se podía pasar de largo. Él poseía lo necesario para poder ayudarlo. Y vamos a ver el día de hoy que no escatimó, que incluso muy probablemente se despojó de algo muy útil para él, con tal de ayudarle a ese extraño, para que no se quedara allí tirado. Porque en primer lugar dice la Biblia que lo vendó. Sacó vendas para vendar sus heridas. Hermanos, no venía de una clase de enfermería. No había una clínica del IMSS allá a 2 calles y acabó su turno y dijo, bueno, traigo mi maletín. No. Muy probablemente este samaritano o utilizó el pañuelo que usaban para cubrir su cabeza del intenso sol, o tuvo que rasgar su túnica para poder vendar las heridas de aquel hombre. ¿Sí me explico? Algo muy útil como tener que cubrirse porque el camino era largo, o tener que ir con la túnica desgarrada, pero con tal de ayudar a aquel hombre, hermanos, que tenía la necesidad. Como vamos a ver, hermanos, este hombre no le faltó nada. Dice la Biblia, vendó sus heridas, tomó vino y tomó aceite. El vino, hermanos, servía para desinfectar la herida, y el aceite calmaba el dolor y cicatrizaba las heridas. Un paréntesis. Por favor, Ani, búscate Santiago capítulo 5, versículo 4. Hermanos, equivocadamente, algunos pastores, algunas iglesias enseñan que hay que ungir a los enfermos, ¿no? En alguna ocasión a mí me han pedido, pastor, yo quiero que usted venga a ungirme con aceite porque estoy enfermo, o que unja a alguien con aceite porque está enfermo. Porque la Biblia dice que si alguno está enfermo hay que ungirlo con aceite. A ver, Ani, ¿puedes leer Santiago 5, 4?
Santiago 5:14. Perdón, creo que te dije mal la cita. 5:14. Discúlpame. Santiago 5:14. Dice, ¿hay alguien enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, llamen personas en la iglesia que vengan, que oren por él y que lo unjan con aceite. En la época bíblica, el aceite era medicinal. Comúnmente, cuando tú andabas de viaje, para un viajero era común traer vino y traer aceite, porque era un ungüento medicinal. Cuando Santiago dice, está alguno enfermo, llama a los ancianos, oren por él y únjanlo con aceite, lo que está diciendo es, oren por él y denle sus medicamentos. No está diciendo, ve y toma aceite, cualquiera que este sea, y úntaselo en la cabeza, porque con eso se va a curar. Eso no significa este verso. Es darle sus medicinas. Curas, es otra manera de interpretarlo sería, oren por él, pero curen sus heridas. Llévenlo al médico, llévenlo al hospital, denle lo necesario. ¿Sí me explico? Volviendo a la historia, este hombre no ungió a ese judío. Tomó vino, le limpió las heridas, tomó el aceite, lo vendó, y dice la palabra de Dios que todavía hizo mal, hizo algo más. De tal manera que este samaritano, hermanos, nos está enseñando algo muy importante, que es que mi prójimo es cualquier persona, incluso, ¿qué dice? Mi peor enemigo. Hermano, hay alguien que te ha hecho daño, que te ha lastimado, que te ha defraudado, y un día lo ves en necesidad. No te alegres, ayúdalo. Jesús fue más allá. ¿Tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. Dice, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, harás que le arda la cara de vergüenza y se pregunte, ¿por qué si yo le hice esto, está actuando de esa manera conmigo? Hermano, quizás haya alguien que te diga, ¿por qué eres tan tonta? ¿Por qué eres tan tonto? Lo que te hizo y todavía le ayudas. Lo que te hizo y todavía le das. No se lo merece. Quizás socialmente no se lo merezca, como aquel judío no se merecía que aquel samaritano lo ayudara, pero fue movido a misericordia. ¿Sí me explico? Los cristianos somos personas que somos llamados a ir no con la corriente de este mundo, sino a ir contracorriente. Y muchas de las veces la manera de actuar de un cristiano quizás va a ser que los demás te califiquen como tonto. Pero Jesús está utilizando a este tonto para enseñarle al otro que el amor no tiene límites. Y que el que verdaderamente actuó como se esperaría que actuara alguien que dice conocer la palabra de Dios fue él. Así que él no fue ningún tonto. Fue un hombre que actuó como se esperaría que hubiera actuado aquel sacerdote, aquel levita, como se esperaría que actuara yo, y vuelvo a ponerme como ejemplo para no ofender a nadie, allá afuera, donde quizás he actuado como un hipócrita. ¿Hasta dónde llegó la misericordia de este hombre, hermanos? Tal vez uno diría, bueno, ya rasgó su pañuelo de la cabeza, o ya rasgó su túnica, ya usó su aceite, ya usó su vino, ya se dio cuenta que está vivo. Le pudo haber dicho, bueno, pues ahora sí que Dios te bendiga y pues ahí nos vemos, ¿no? Porque yo tengo un compromiso que hacer y te tengo que dejar, pero pues yo espero que alguien más pase y ahorita yo que llegue a algún lugar, pues pido que alguien venga a ayudarte. No. Lucas capítulo 10, versículo 35 al 37, estoy casi por terminar. Creo que ya subieron los niños, ¿verdad? Para que les avisen. Hermano Juan, ¿puedes avisarle a los maestros de escuela dominical si ya van subiendo con los niños, por favor? Gracias. Lucas capítulo 10, versículos 35 al 37. Hermanos, nada le faltó por hacer. Otro día, dice, hermanos, este samaritano toma al herido, él se baja de su cabalgadura, lo sube a él, el camino que le faltaba, él se va caminando, lo lleva a un mesón, a un lugar donde podían cuidar de él,
Y llegando a él, no pudiéndose quedar más tiempo, dice el versículo 35, otro día al partir, sacó, otra vez para aquellas personas que nos visitan, un denario en la época de Jesucristo equivalía a un día de salario de un obrero. El salario de un día era un denario. Este hombre lleva al judío, saca el equivalente a 2 denarios y los dio al mesonero y le encargó una cosa: cuídalo. Y si alguien viene a reclamar por él, pues ya te pagarán lo que falte. ¿No? Dice, y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré cuando regrese. Y pregunta a Jesús, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, es decir, el que le hizo la pregunta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, aquel hombre, ¿cómo debió de haber respondido a la pregunta? ¿Quién crees tú que practicó misericordia? El samaritano. Pero se odiaban tanto que él no se iba a rebajar a decir quién era él. Dijo, el que usó de misericordia. El propio Señor Jesús le está ilustrando lo que espera de él, y la dureza de su corazón ni siquiera le permite ante el propio Jesucristo reconocer que era un samaritano. Porque así es el orgullo del hombre. Así somos de orgullosos. Alguien nos hace ver nuestros errores y ¿qué hacemos? No lo reconocemos, evadimos. Con nuestras respuestas debiendo de reconocer que estábamos equivocados. Pero Jesús no se detuvo a eso. Le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, como conclusión con esta parábola? Rompió las barreras que las personas habían puesto entre ellas mismas. Les hizo entender que el amor de Dios, o el amor que Dios espera, o las acciones que Dios espera de sus hijos, de aquellos que le siguen, no tienen límite. Que debemos de estar dispuestos a actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que creemos, ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona. El sacerdote llegó a tiempo para ayudar, el levita llegó a tiempo para ayudar, y el samaritano también llegó a tiempo para llegar. Pero lamentablemente solamente uno de ellos aprovechó la oportunidad para mostrar misericordia. Aquel samaritano pasó la historia en labios de Jesucristo para demostrar que de quien menos se esperaba era quien actuaba realmente acorde a su voluntad. Si el Señor nos preguntara a nosotros hoy, ¿verdad? ¿Quién crees que hizo de misericordia? Espero que cada uno de nosotros respondamos, el samaritano. Y que cuando el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo, nosotros estemos dispuestos a salir al mundo, a no evadir ninguna responsabilidad y a cumplir con cada cosa que agrada a Dios. ¿Aún con quién, hermanos? Con nuestros propios enemigos. Que Dios les bendiga.